Bienvenido nuevamente a la casa del Señor, agradecido una vez más de nuestro Dios por darnos un día más. Pues vamos a lo de los Hechos, estamos en el capítulo 8 y vamos ya terminando este capítulo. Ya nos queda poco de él. Y hemos estado analizando ese trasfondo bíblico a través de las Escrituras. Y el miércoles pasado estuvimos viendo cómo Dios obraba a través de su soberanía, ¿verdad?, en el corazón de cada persona. Y vimos cómo el Evangelio empezaba a expandirse, ¿verdad? Como llegó ¿a qué ciudad llegó el Evangelio? A Samaria, ¿verdad? A los samaritanos. ¿Y con quién llegó el Evangelio a Samaria? Con Felipe, muy bien. Pues hoy vamos a continuar ahí, con Felipe. Y vimos que en apoyo a la palabra del Señor subieron allí a Samaria dos de los apóstoles a acompañar a Felipe. ¿Recuerdan quiénes fueron? Pedro y Juan. Pedro y Juan subieron allí y los samaritanos que habían creído en el Señor Jesús recibieron también, ¿qué? Recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues hoy vamos a continuar viendo entonces lo que Dios siguió haciendo a través de Felipe, ese siervo del Señor. Entonces, cosas que vemos en la historia del eunuco. Este eunuco, vamos a ir adelantando cositas que vamos a ver. La palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, un creyente obediente y ¿qué más? Dios cumple lo que promete aún para los maltratados, para las personas que se sienten maltratadas. Dios cumple esas promesas, ¿verdad? Esa palabra. Pues vamos a leer a partir del versículo 26 hasta el verso 40. Lo leemos de un tirón porque así podemos entender bien el mensaje de este texto bíblico. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque
fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Entonces, en estos versos que hemos leído, encontramos una serie de enseñanzas que vamos a desglosarla poco a poco. Pero antes vamos a empezar con esta pregunta: ¿cuáles son los personajes que nosotros encontramos en esta lectura? ¿Cuáles son esos personajes? A ver, mano levantada. Micrófono, ¿quién lo tiene? Ya levanto a favor, ¿quién lo empiezo yo? ¿Quién fue lo primero? Aquí encontramos a Felipe, encontramos al eunuco. ¿Dos personas? Muy bien, dos personas. Bueno, pero se mencionaron más. Sí, ¿a que sí? Se mencionó la reina, Sí. se mencionó Felipe, el eunuco, ¿no? Y también el Espíritu Santo. Isaías también. El ángel. Muy bien. Hay un montón. Está el ángel, está la reina, está Felipe y está el Dios. Muy bien. Pues encontramos esta persona. El camino a Gaza era un camino desolado. Hemos leído en el texto que dice que era desierto. Era un camino desierto. A los ojos naturales no tenía sentido ir allá a ese lugar, porque era un camino poco transitado, pero a los ojos de Dios era un camino ¿qué? Un camino perfecto. Era un camino importante. Por ahí iba pasando una persona que era muy importante, no para la reina, claro que sí, que para la reina era muy importante este hombre, pero para Dios era mucho más importante este hombre. Y podemos observar, a ver, me cambia el PowerPoint. Y podemos entonces observar, hermano, aquí en este mapa. Vemos el mapa, tiene una flecha, ¿verdad? Donde empieza la flecha, ahí está Israel, está Samaria, ¿verdad? Está Samaria. Y vemos abajo, a donde termina la flecha, que ahí está, ¿qué está ahí? Gaza. Ahí está Gaza. Pues imagínate qué distancia, yo no sé cuántos kilómetros habría desde Samaria hasta ahí, en este camino, que el Espíritu Santo guió a Felipe para que fuera a ese lugar. Él no sabía en realidad
por qué el Espíritu Santo le estaba guiando ir a ese lugar. Encima, porque cuando la Biblia dice que era un camino desierto, no había por allí naturaleza que ver, no había atracciones, pues no había pueblos ahí cerca, no había negocio, no era un lugar muy transitado por las personas. Sin embargo, el Espíritu Santo mueve a Felipe a que vaya a este lugar. Y yo sé que a lo mejor nosotros hoy día no cuestionaríamos en ir a un lugar así donde no es muy transitado. Igual y fuéramos diciendo, pero y aquello que hay, de gozo que me salga un león, un oso, qué sé yo, una serpiente, ¿cierto? Nosotros nos cuestionaríamos y pensaríamos. 761 kilómetros. 761 kilómetros. Distancia entre Gaza y Samaria. Tremendo, ¿no? Tantos kilómetros, pero me imagino que él no caminó todos esos kilómetros. Él se encontró con la persona, él estaba ahí junto al camino y vio que iba pasando. No dice la escritura que el etíope se haya parado, sino que Felipe se acerca, le escucha lo que va leyendo y él le pregunta, ¿tú entiendes lo que lee? Pero él no está, lo leemos nuevamente, él no está dentro, él no está con Felipe dentro del carruaje. Mira lo que dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Escúchalo. Acudiendo Felipe le oyó que leía. Felipe va caminando, el carruaje no se para, el etíope no detiene el carro. Felipe, me imagino que iba a paso ligero para poder ir a la par de un caballo que va con ese carro detrás, tirando del carro. Y mira lo que él dice, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Felipe no conoce a este hombre. Este hombre no está sentado ahí en el camino leyendo. Este hombre va montado en un carro, ese carro va en movimiento y Felipe tiene que aligerar su paso para acercarse y escuchar lo que está leyendo y preguntarle, ¿tú entiendes lo que lees? Entonces mira, y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe, ¿qué le dijo? ¿Qué fue lo que le rogó? ¿Lo ven? Felipe no iba encima del carro con este hombre escuchándole leer. Felipe iba como paso ligero al lado de este carro que iba en movimiento, que subiese y se sentara con él. ¿Qué podemos ver nosotros aquí en Felipe? Podemos ver muchas cosas, ¿verdad? Esto nos puede enseñar a nosotros mucho. Un hombre que no conoce a esta persona tan importante, un hombre que va andando deprisa para poder ir a la par con este carro, pero este hombre va en obediencia ¿a qué? El Espíritu Santo. Un ángel le dice que vaya a ese camino y el ángel no le da ninguna explicación. Eso es lo primero. Nosotros
lo primero que empezamos es a preguntar, porque queremos explicaciones. ¿A qué yo voy? Yo necesito saber con lujos y detalles a qué yo voy a ese lugar. ¿Con quién me voy a encontrar? Pero cuando Felipe está ahí en el camino, el Espíritu Santo le dice que se acerque, que se acerque. No le manda a que se detenga. Le dice que se acerque, pero si a mí me dicen ahora mismo que me acerque a un carro que va en movimiento, yo empiezo a darle voces, deténgase Señor, deténgase. Felipe no le mandó a detener. Felipe empezó a correr junto a ese carro. Había acción, ¿verdad que sí? Había un interés por obedecer. Entonces, allí donde podía ser que no pasara nadie ni nada, se encontró ¿con quién? Con la caravana que llevaba a un personaje etíope. Piensa en cuántas veces, consciente o inconscientemente, los creyentes cuestionamos los planes de Dios porque parecen absurdos. Parecen absurdos, ¿verdad que sí? Un camino desolado. Me mandan a ese lugar y luego me encuentro con una persona que no conozco y empiezo a correr y hablar con esa persona, ¿no? Sobre todo porque en Samaria iba todo muy bien y en Gaza Felipe no lo sabía qué había, pero creía a Dios. Por eso él obedece. Y aquí está el asunto, hermanos, que nosotros muchas veces no le queremos creer a Dios. Nosotros primero necesitamos que se nos expliquen las cosas. Yo creo que por eso a veces no obedecemos las cosas que sabemos que tenemos que hacer porque no creemos a Dios. Nos cuesta hacer nuestro deber de creyente, de padre. O sea, ¿para qué yo voy a leerle la Biblia? Por ejemplo, a mi hijo de 14 años. Pero la palabra dice que la palabra es viva, yo tengo que creer. Yo se la voy a leer hasta que me muera. ¿Por qué? Porque yo creo que la palabra de Dios tiene poder y es una lámpara. O sea, en cosas pequeñas nosotros no creemos y por eso nos cuesta obedecer. Yo tengo que levantarme temprano, y mis hijos lo saben, a leer, aunque sea un verso bíblico. Yo obedezco porque yo creo que cuando yo me expongo a la palabra de Dios, yo cambio. Si no, yo fuera un ogro o algo así. Entonces, a nosotros lo que nos cuesta es creerle a Dios. Y como no creemos, entonces no obedecemos. Así es. Hay tres cosas aquí que nosotros debemos de aprender de Felipe. En primer lugar, primero, no le importa ir donde los samaritanos. Se va allí. Cuando no se llevaban bien los judíos con los samaritanos, cuando ellos tenían cierta distancia en creencias, en su religión, en su pureza, este hombre no le importó ir allí a predicar el evangelio a los samaritanos. Segundo, va donde le manda el ángel, a un camino sin saber qué iba a hacer allí en ese camino, ni con quién se iba a encontrar. En tercer lugar, es guiado por el Espíritu de Dios. Una vez que está allí, ¿ven los pasos que este hombre está dando? Primero, a él sí que le interesa predicar el evangelio, no importa a quién. Cuando hay personas que son desechadas, que son aisladas por los demás, a nosotros como cristianos nos deberían de importar esa persona. Eso es lo que Felipe está haciendo. Segundo lugar, él obedece. Él obedece el mensaje que Dios le da. Y en tercer lugar, una vez que está allí, entonces
el Espíritu Santo le dice el por qué Él está ahí. Le especifica, le muestra, acércate a esta persona. ¿Por qué no fue el ángel en vez de mandar a Felipe? Felipe estaba haciendo una función allí en Samaria, estaba predicando en Samaria, ¿o no? Claro que sí que está allí. Ahí, cuando él está en Samaria predicando el Evangelio, se le aparece un ángel y el ángel le dice, vete a aquel camino. ¿Por qué no fue el ángel? Mano levantada. Mano levantada por aquí. Dame el micro. Porque no fue el ángel a donde el etíope. Sí. Hombre, el etíope no tiene casi ni conocimiento de la escritura porque iba leyendo y quería que alguien le enseñara. Entonces, yo imagino que el ángel se le presentó a Felipe, porque Felipe tenía conocimiento. Pero si se le presenta un ángel al eunuco, y ya, pues igual le da un infarto. Es posible. Es posible que se asustara el etíope, pero muchas veces Dios le había mandado ángeles a personas específicas, ¿que sí? Y el ángel tiene mucha más experiencia, mucho más conocimiento para explicarle a una persona la palabra que un hombre, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Sí, en ese sentido sí, porque luego igual el etíope reaccionaría más ante una persona física, ¿no? Que le enseñó y luego le bautizó. Igual el ángel no podía. Mira, eso también. Bueno. Jacob tenía también la mano igual el levantada. ángel luego no podía bautizar físicamente como lo hizo él. ¿Sabes, Jacob? Estaba cumpliendo la misión. Es que estoy en la misma línea de hermano Alberto, y es que me llevaba a la mente un poco de cuando Jesús se le aparecía a los discípulos, y los discípulos en algunas ocasiones gritaron un fantasma, como que se le apareciera un ángel al etíope que no tenía conocimiento de nada, estaba leyendo y ni sabía lo que significaba la escritura, pues era para que saliera corriendo él y su caballo y todo lo que había ahí. Entonces el propósito de eso, ¿no? de que fuese bautizado y allí estaba Felipe cumpliendo un propósito, ¿no? Que era ir y predicar el Evangelio, ¿no? Que es la gran comisión cuando Jesús le encomienda de predicar, que eso es lo que creo también como Alberto. Muy bien, perfecto. ¿Quién más? ¿Hay más? Bueno, estos hermanos están ahí, están en el asunto. Jesús no le dio la gran comisión a ángeles, a los ángeles, ¿a qué no? ¿A quién fue que le dio la gran comisión? A los discípulos, a lo que él preparó. Y por eso el ángel se le acerca a Felipe, porque la gran comisión fue encomendada a ellos, a los discípulos, a los apóstoles. Aunque Felipe no era uno de los apóstoles, sí, está ya ahí trabajando, tiene el Espíritu Santo, tiene la llenura del Espíritu Santo y está trabajando, fue elegido para servir, ¿cierto? Entonces Jesús no envió a los ángeles, sino a sus seguidores, puesto que los ángeles nunca han experimentado la gracia de Dios, serían incapaces de dar testimonio de lo que significa ser salvo. Los ángeles están en servicio de Dios, ¿no? Ellos son personas que son espíritu. Ellos no necesitan ser la salvación como nosotros, ¿verdad que no? No sé si me entienden, ¿no? Quienes hemos experimentado el gozo de la salvación somos nosotros. Quien había experimentado el gozo de la salvación fue Felipe. Los ángeles están siempre allí gozosos alabando a Dios. Ellos no viven en el pecado,
Sin embargo, Felipe sí vivía en el pecado. Felipe sí había experimentado ese gozo de la salvación. Y si nos ponemos a analizar, es también lo que no experimentaron el demonio, ¿no? Y sus seguidores. La gracia de Dios, esa oportunidad que nosotros hoy tenemos, que ellos no han tenido. Y por eso yo creo y considero que a lo mejor tendrán envidia de nosotros, porque el Señor ha puesto algo en nosotros que con ellos no tuvo, como esa consideración, esa misericordia, esa gracia. Y la verdad que si nosotros nos ponemos a pensar y analizar, nosotros somos muy mal agradecidos, porque el Señor podía habernos exterminado o hacer como hizo con los demonios, ¿no? Despojarlo, desterrarlo de Él. Y el Señor no ha hecho eso por nosotros, sino que nos da una oportunidad y cada día dice su palabra. Y nosotros deberíamos de andar, yo creo que de rodillas, dándole gracias al Señor por esa misericordia. Así es. Bueno, vámonos al eunuco. ¿Saben lo que es un eunuco? ¿Sí? Levanten la mano, ¿quién sabe lo que es un eunuco? Pocas personas. Bueno, pues un eunuco era un hombre que le habían extirpado de sus órganos genitales de manera total o parcial. Lo castraba. Entonces, de alguna manera, hay varias formas en las que podía ser castrado. Podía ser eunuco por dos causas principales: por sufrir un problema congénito o por ser sometido a castración voluntariamente o involuntariamente. O sea, si un rey cogía y elegía un par de jóvenes para que estuvieran en su palacio para cuidar a la reina y a sus hijas, lo mandaba a castrar. Ese ya no era voluntariamente, era involuntariamente, para que no fuera a enamorarle a su mujer y a sus hijas. ¿Sí? Bueno, esa era la forma involuntaria que le hacía. Entonces, es una persona castrada por voluntad o no, con el fin de servir de forma fiable en una familia real. En el libro de Esther, capítulo 1, versículo 10, dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bizta, Abactá, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. 7 eunucos estaban ahí solo para servir al rey. Así era como funcionaba en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 1 dice: ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Este hombre, hemos leído que este hombre había venido a Jerusalén, ¿a qué? ¿Qué dice el texto? Había venido a Jerusalén para adorar. Dame el micro a Ada. Para adorar. Y acabamos de leer que estas personas tenían prohibido entrar en el templo para adorar. Nosotros en casa que discutíamos, en las escuelas bíblicas se enseña, el eunuco, y Felipe, pero cuando uno profundiza es triste. O sea, es triste, pero también deberíamos invitar al eunuco. Él subió a Jerusalén, ese viaje de muchísimos kilómetros,
pero que él ni siquiera entró al templo. O sea, para que ustedes vean, cuando alguien quiere conocer a Dios, pone de toda su parte. O sea, él viajó todo ese trayecto a Jerusalén y no podía entrar. Me imagino yo que había un lugar afuera, igual en el patio de las mujeres, porque las mujeres tampoco entraban. Pero para que vean que sí que es digno de imitar. Cuando la persona tiene necesidad de Dios, aunque sea un grano de mostaza de necesidad, hace cosas imposibles, como venir al día sin comer, ir del trabajo a trasnochar, venir cansado. Todas esas cosas que uno hace porque tú quieres tocar el manto del Señor, solamente la esquinita del manto. Así que yo creo que tenemos que imitar al etíope, porque él hizo este viaje tan largo solamente para ver el templo por fuera, porque es que estaba prohibido entrar. Así es. En el pueblo de Israel, sin embargo, esto estaba prohibido. Lo que establecía la ley en el pueblo de Israel era que circuncidar. Eso sí, la circuncisión. Bajo la ley dada a Israel por Jehová, los esclavos tenían que ser circuncidados, no castrados. Sin embargo, la costumbre de las naciones paganas orientales era hacer eunucos algunos de los niños capturados en la guerra. Entonces podemos tener aquí una razón por la que Dios prohíbe esa crueldad en Israel. Entonces, ¿tenemos claro lo que es un etíope? Un eunuco. Entonces, el eunuco era ¿de dónde? De Etiopía. Es un gentilicio como español o cubano. España, español. Cuba, cubano. ¿Cierto? Vale. La distancia entre Etiopía al sur del río Nilo y Jerusalén era más de 4.000 kilómetros en carruaje. Le llevaría casi un mes en camino. Entonces, en su encuentro diseñado por Dios, ya va de regreso a su tierra y va leyendo un pergamino. ¡Qué tremendo! Un mes de viaje para venir a adorar en el templo de Dios. Y luego un mes de regreso. Pero imagínate ese sacrificio tan grande, y tenía prohibido entrar en el templo a adorar. Esta gente tenía un espacio en un patio donde ellos se quedaban allí adorando. Ellos no podían entrar dentro del templo. Esto es triste, ¿no? Nosotros, cuando empezamos el estudio de Hechos, observamos, creo que en el capítulo 3, que en la puerta allá afuera había siempre un cojo mendigando, un cojo que se sentaba allá a pedir. ¿Y por qué no estaba dentro? Porque él también tenía prohibido entrar al templo. Por eso vemos que cuando Pedro y Juan oran por él y él recibe sanidad, este hombre lo primero que hizo fue entrar delante de ellos, entró saltando, danzando, alabando a Dios en el templo, porque él nunca había podido entrar en el templo porque él lo tenía prohibido. Y este hombre, imagínate un mes caminando, durmiendo, quizá bajo de un árbol, quizá lloviendo, con el calor, no lo sé en qué tiempo sería, pero es un desierto, es un camino bastante largo, es un mes de viaje sin encontrar
lugares, pueblos donde tú estás allí y alojarte. Notemos que Dios dirigió a Felipe a la persona oportuna en el momento oportuno. Nosotros podemos conocer la dirección del Espíritu Santo si andamos en Él y oramos por la dirección de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo Dios aquí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Bueno, mientras la ley mosaica prohibía que aquellos que estaban castrados entraran en la congregación, en Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, no por maldad, sino para que el paganismo no entrara en Israel. O sea, cuando Dios le da una ley al hombre, no lo está haciendo porque Dios sea malo, no lo está haciendo porque Dios quiera castigar, no lo está haciendo porque Dios sea injusto, no lo está haciendo porque Dios elige uno sí y otro no. No, Dios lo que estaba haciendo era poniendo un stop. ¿Para qué? Para que el paganismo no entrara al templo, a la religión de los judíos. Bueno, al igual que como Dios puso leyes para que las enfermedades no se propagaran en Israel, así mismo Dios también puso leyes para que no se llegara el pueblo judío a otros dioses paganos. Dios está cumpliendo lo que profetizó el profeta Isaías acerca de un día cuando se quitaría esa incapacidad y todos podrían adorar con libertad. Isaías capítulo 56, versículo 3 hasta el versículo 5. Lo que leía el eunuco en Isaías capítulo 53 era lo siguiente: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Él estaba leyendo el anuncio que el profeta Isaías había hecho acerca de Jesús. Pero ya el profeta Isaías había profetizado que un día Dios iba a quitar ese obstáculo que había para que las personas incapacitadas pudieran entrar al templo a adorar a Dios. O no sea el templo, sino que libremente ellos pudieran adorar al Señor. El Evangelio de la gracia se llama esto. Se llama el Evangelio de la gracia. ¿Lo sabía? Que nosotros estamos predicando lo que es el Evangelio de la gracia. ¿Significa lo que es gracia? Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que somos salvos ¿por qué? Salvos por gracia. No. Y no es por nosotros, no es porque yo quiera, sino porque es un don, un regalo de Dios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ya el profeta Isaías lo había anunciado. Y el eunuco empieza a leer en el rollo del libro del profeta Isaías. Y él no entendía lo que él estaba leyendo.
Hermanos, nosotros no estamos analizando lo que decía el profeta Isaías. Normalmente cuando nosotros leemos el texto bíblico del encuentro de Felipe con el eunuco, nosotros siempre nos vamos a la historia del profeta Isaías, empezamos a darle explicaciones. No estamos dando explicaciones del texto de Isaías. Estamos analizando cómo Dios obra. ¿Cómo Dios obra? ¿Qué nos enseña a nosotros este pasaje bíblico? Este pasaje bíblico nos enseña a nosotros que Dios va orquestando su promesa, va cumpliendo su promesa. Y los estamos viendo aquí, que ya el profeta ha anunciado que un día los eunucos, un día los cojos, un día los ciegos, un día los leprosos iban a poder adorar a Dios igual que una persona normal. Esto es lo que está sucediendo aquí con este hombre. Esto es lo que Dios está haciendo aquí con este hombre y Felipe. Con la invalidación de la ley por medio de Jesucristo, gracia soberana, todas las personas que profesen fe en Él podían llegar a ser hijos espirituales de Dios, sin importar su posición o condición anterior. Judíos, samaritanos, eunucos, cojos, gentiles, prostitutas, y todas las personas que no tenían derecho para adorar a Dios. Incluso las mujeres estaban prohibidas entrar en el templo, ¿lo sabían? No importaba la condición en que tuviera esa mujer, fuera alta, fuera pequeña, fuera guapa, fuera fea, no importaba. No podía entrar, solamente entraban los hombres al templo para adorar al Señor. Y Dios, a través de su gracia, de su misericordia, de su amor, a través de Jesucristo, por su gracia, nosotros podemos todos adorar a nuestro Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan capítulo 1, versículo 12. Más a todo. Por eso Felipe, cuando el eunuco le dice, he aquí agua que impide que yo me bautice, ¿qué le preguntó Felipe? ¿Cuál fue la excusa que Felipe le puso al eunuco? Felipe le puso una excusa. Si cree de todo corazón. Felipe le preguntó, ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿tú crees? ¿Y qué le respondió el eunuco? Sí, Sí creo. Sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Si el eunuco hubiera dicho, no, yo no creo, Felipe no lo hubiera bautizado. Eso con toda seguridad. Pero el plan de Dios era que este hombre ya había creído. Antes de que Felipe le explicara, antes de que Felipe subiera ahí, ya Dios había visto el corazón. De lo contrario no hubiera mandado el ángel. De lo contrario el ángel no le hubiera hablado a Felipe. De lo contrario, cuando Felipe estaba en el camino, el Espíritu Santo no le confirma. Ya este hombre ya había creído en Jesús. Cuando estaba ya con la reina y dio ese viaje, ya el corazón de ese hombre ya estaba preparado para adorar a Dios. Y Dios, cuando él vino ahí antes de que se fuera, Dios le dio a él lo que en realidad él vino a buscar, una verdadera adoración. Algo que es digno de imitar del etíope. Adorar a Dios en Hechos capítulo 8, versículo 27. Leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 30. Hacer preguntas. Versículo 31. Ser obediente.
versículo 37. ¿Ven los pasos que dio este hombre? Tenía esa ansiedad, tenía esa necesidad, tenía ese hambre de ¿qué? De adorar a Dios. Pero no un día, sino adorar a Dios continuamente. Estaba leyendo la palabra del Señor. Preguntó. Porque él tenía dudas, él no entendía, él preguntó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando nosotros demos esos pasos, entonces obedecer la palabra de Dios. Hoy aprendemos de la providencia de Dios. La providencia de Dios sostiene y gobierna todo lo creado. Su operación es tan extensa como el universo. Todos los atributos divinos toman parte en ella. ¿En qué? ¿En la qué? En la providencia de Dios. En esta historia, ¿dónde ven la providencia de Dios? Cuando leemos esta historia, ¿dónde vemos la providencia de Dios? Mano levantada. Si lo acabas de decir, ¿no? Si lo acabas de decir. Lo acabo de decir. La providencia de Dios se muestra en el etíope, que fue a adorarle y al final puso en su camino a Felipe, que al final fue la recompensa de lo que estaba buscando el etíope. Fue confirmado que puede adorar a Dios y fue bautizado. Que Dios escucha y conoce la intención del corazón, porque a pesar de que él no pudo entrar a adorar a Dios, Dios ya vio en su corazón esa disposición de reconocerlo como su Señor, ¿no? Porque fue en obediencia a tantos kilómetros, pues el Señor ve, Dios escucha y él responde. Amén. ¿Alguien más tiene mano levantada? Y Jacob. Está tímido. Sí, providencia es todo lo que es Dios. O sea, todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo maneja para que pase algo. Y eso está en nuestras vidas. La providencia de Dios es algo que vemos todos los días. Lo que pasa es que nosotros lo llamamos suerte. ¡Ay, qué suerte! Y es Dios trabajando a nuestro favor y para su gloria. Entonces, yo lo veo en toda la historia. Y sobre todo que cuando aparece agua, de repente agua. Y él cree no sé qué, y de repente aparece agua. Y muchas veces pasa así en nuestra vida y todas las puertas se van abriendo o se van cerrando, porque las puertas que se cierran también es Dios gobernando nuestra vida, nuestra historia. A veces pensamos que providencia solamente es bendiciones, bien. Pero muchas veces la cosa que entendemos, que la encajamos como mal, también es Dios en su providencia. Providencia es el gobierno de Dios para hacer sus planes. Y si su plan está que eso no, o eso sí, entonces vemos a Dios abriendo las puertas y todo. Abriendo la puerta del Evangelio, el carruaje, Felipe, el ángel. Yo lo veo en todos los lados de la historia. Amén. Amén. Jacob. Si alguien más quiere participar, la oportunidad está abierta. De la forma de cómo Dios provee los medios, el ángel, que es donde empieza hablándole a Felipe. Luego vemos a Felipe llegando allí en el camino donde está el etíope. La palabra de cómo el etíope ya iba hablando, leyendo en el libro, ¿no? Leyendo a Isaías 53, de cómo puede ser que hubiera el libro, ¿no? El rollo, y al abrirlo pues cayera ahí, porque Dios provee los medios, o ya lo tenía de antemano el etíope que sabía o le gustó esos versos,
pero Dios proveyó los medios, ¿no? Ada decía el agua, ¿no? Y vemos cuántas cosas, ¿no? Y va leyendo en voz alta, porque el hombre puede ir leyendo en voz baja, pero él va leyendo en voz alta. Y va leyendo en voz alta. Eso es Dios, El esfuerzo de Felipe, ¿no? Iba corriendo ahí pegado del carruaje para hablar con él, hasta que ya él manda a detener el carro para que Felipe se suba ahí. Y todo esto es lo que Dios hace. La otra cosa es que si el etíope hubiese querido, pues no escucha a Felipe. Y Dios puso sentido en el corazón del etíope para que escuchara a Felipe, porque sabía que necesitaba una palabra. Y lo que necesitaba lo tenía Felipe, lo que iba a decir. Amén. Así. Y ahora viendo lo del agua. Antes has comentado que no sabemos la fecha en que subió el etíope, pero ahora al hablar de lo del agua, que dice que Dios da las lluvias primeras y las tardías. Las primeras son en primavera, que podía ser cuando la Pascua, cuando se iban a adorar, ¿no? Y las últimas es en octubre y noviembre, antes de la siembra. Entonces, que es la fiesta de las cabañas, o Sukkot, que se llama. Entonces, esto, al haber agua, porque digo que hay agua que tiene que se bautizar, digo que puede ser o cuando la Pascua o cuando las cabañas, porque subían a adorar, en esa fecha subían a adorar. Es posible, ¿no? Podía ser como había agua, si habrá sido igual a agosto, no habría visto porque estaba en desierto, estaría seco. Y en agosto tampoco había sido para adorar fiesta. O era cuando las cabañas o en Pascua. Lo cierto es que encontraron ahí un río, ¿cierto? Se puede sacar muchas cosas. Y se pudo bautizar. Bueno, entonces, la providencia de Dios, pues la vemos ahí en eso que han compartido los hermanos, y en enviarlo a él a Gaza, en elegir a Felipe, haciendo que Felipe se pusiera en el lado del carruaje donde Dios sabía que Felipe iba a escuchar al etíope leer en el libro del profeta Isaías. También en conocer el corazón del etíope, poniendo ahí un río para que pudieran sumergirlo, ¿verdad? Todo eso es providencia de Dios. La última pregunta, ya terminamos. ¿Cuál es el resultado de la salvación en esta historia y en la de la semana pasada? ¿Cuál es el resultado de la salvación en esta historia y en la de la semana pasada? ¿Recuerdan lo de la semana pasada? Si tienen buena memoria, responderán de una vez. ¿Saben cuál fue la de la semana pasada? La salvación. La semana pasada mencionamos, les voy a dar una pista, 3 textos bíblicos. ¿Y cuál es el resultado de la salvación en esta? A ver, eso que tienen buena memoria, no importa quién sea, los chicos, adolescentes, jóvenes, ¿quiénes? ¿No? ¿Nadie se anima? ¿No se anima? Dame el micro a David, venga. Dame el micro a David, que David me lo va a. Venga, que David se acuerda que quiere que vaya a los chicos. La chuleta que tiene. Bueno, yo no me acuerdo, yo juego con ventaja, tengo la siguiente aquí. Porque ahora una pistilla aquí echada para que dijera algo, se animaran a hablar. El gozo de la salvación. Y puedo dar más datos. Hechos 8.8 y Hechos 8.29. Es que yo no puedo hablar porque yo Lo no tiene tengo ahí aquí, delante. Entonces, Entonces, dame el micro, venga, que ahora sí que quiero hablar. No, sí, yo, no, Jacob, Venga, Jacob. Había algo allí, a ver si voy bien, y es que cuando Felipe estaba en Samaria, porque era el mismo Felipe que estaba allí con el eunuco, entonces cuando estaba en Samaria, él
él anunciaba la palabra y muchos venían. Y cuando llegó la noticia a Jerusalén, que había muchas personas que habían recibido a Jesús, vinieron Pedro y Juan y oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo en Samaria. Luego aquí vemos a Felipe ya, entonces con el eunuco, lo cual luego las dos cosas, Felipe anunciando la palabra del reino en Samaria y luego después con el eunuco y todo enfocado a través del Espíritu Santo en el plan de salvación. Ya. Y ya. Vamos. Y el gozo no es si me va bien o me va mal. El gozo es parte del Espíritu Santo, un sabor. O sea, es como cuando tú te comes algo y dices, es amargo, es dulce, agridulce. El fruto del Espíritu Santo es también gozo, amor, paz. Y ese gozo no te lo da el mundo. No es si tienes trabajo, si te va bien, si tienes lo que necesitas. Ese gozo te lo da el Espíritu Santo. Y muchas veces hay cristianos que parece, y yo lo digo por mí, porque yo cuando era joven oraba mucho por tener gozo, porque las circunstancias te deprimen, te entristecen. Pero el gozo del Espíritu Santo no se debe apagar, porque es que viene con la salvación. O sea, cuando eres lleno del Espíritu Santo, tienes gozo. O sea, hay tristeza luego por la vida, porque me pasó esto, porque alguien me ofendió, alguien me maltrató. Eso es normal. Y nosotros ahí nos perdemos. Y hay muchos cristianos muy entristecidos. Y una cosa es tristeza, y otra cosa es saber que a mí Dios me amó más que un demonio, como decía la hermana. Me ha dado salvación gratis, me ha dado una oportunidad. ¿Qué es el hombre? Dice Salmo 8, para que te acuerdes de él. Entonces nosotros es el gozo que tenemos y deberíamos salir de aquí saltando. Todo lo que recibía el Evangelio, que aceptaban a Jesús, todos eran gozosos, se bautizaban, pero hay algo ahí, hay algo en esos grupos, que el Espíritu Santo descendía. Primero en el capítulo 2 descendió el Espíritu Santo sobre judíos. En el segundo grupo de los samaritanos le impusieron la mano para que recibieran el Espíritu Santo. Pero aquí con el eunuco no sucede eso. Aquí no sucede. Aquí solamente Felipe le pregunta, ¿tú crees? Y él dijo, yo creo que Jesús es Hijo de Dios, y se bautizó y recibió el gozo, se fue gozoso, dice, se fue gozoso. Y el Espíritu Santo arrebató a Felipe de tal manera que el eunuco se puso a buscarlo y no lo encontró. Este hombre desapareció. Entonces él se fue gozoso. El gozo de la salvación, todo aquel que es salvo tiene el gozo, ¿verdad? Porque es fruto del Espíritu Santo en Hechos 8:8 y Hechos 8:39. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu gozo? Si no tienes gozo, si hoy estoy gozoso pero mañana ya no estoy gozoso. El gozo es un fruto, es fruto, no un fruto. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solo tiene un fruto. Entonces nosotros tenemos que estar siempre como, siempre gozoso. Entonces termino, hermano, diciéndole que recordemos, si obedecemos la dirección del Señor, podemos estar seguros de que Dios irá delante de nosotros y abrirá el camino para nuestro testimonio. Amén. Él va a abrir el camino. Él va a suplir, va a poner en nuestro camino, en nuestra dirección, lo que nosotros en realidad necesitamos. Y si somos fieles, y si tú tienes un corazón
adorable, un corazón que adora a Dios, vas a saber que Dios en realidad te va a guiar al lugar donde Dios quiere llevarte, donde Dios quiere guiarte. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde.